Una semana, por supuesto, como siempre, con muchísimas noticias de todo tipo. En este caso vamos a arrancar con una noticia triste, sobre todo para nuestros hermanos uruguayos. Ya seguramente lo sabes, murió ayer el expresidente José Pepe Mujica. Y Uruguay, y podemos decir por ahí el Mercosur, la región, está de duelo. Exactamente, y de hecho, una figura que dentro de Uruguay, por supuesto, ha sido desde siempre, digamos, desde el regreso a la democracia, una figura relevante. Claro, como todo presidente, después tiene contradicciones en su propio ejercicio del poder, pero se convirtió en una figura global. Exactamente. Un ícono de la austeridad, de una lucha muy particular contra el consumismo, la protección del planeta, digamos, es una figura que tiene muchas banderas, digamos, en su haber. Y que por lo menos desde los ojos argentinos se lo despide de una manera muy poco habitual para nosotros. Obviamente tenía su ideología, tenía su posicionamiento político, pero ayer lo despidió todo Uruguay, lo respetaba todo Uruguay, coincidiendo o no. Y acá desde la Argentina pasa algo parecido también con su figura, más allá de que obviamente, por ejemplo, hoy tenemos un gobierno en las antípodas ideológicas de las de Pepe Mujica. El propio Uruguay lo supo tener hasta hace muy poquito, y sin embargo es una figura, ahí estamos viendo una de las, si quiere, imágenes que bien lo representaba, ¿no? Esos zapatos. Y sin embargo, como decía, es una figura que está por encima de todo eso, representando valores que bien le harían a la política argentina, ¿no? Y global, por supuesto. Y global, por supuesto, pero bueno, uno siempre lo mira con los ojos en el ombligo. Y vamos a cambiar el comienzo de este programa para tomarnos un tiempo y dialogar con una figura que lo conoció mucho, compañero de la militancia del Movimiento de Participación Popular. Lo sucedió en el Ministerio de Agricultura y Ganadería cuando Pepe se concentró en la campaña electoral del 2009. Estamos hablando de Ernesto Agacia, que le agradecemos muchísimo este contacto. Buen día. Buenos días, es un gusto estar en contacto con ustedes en estos tristes momentos para nosotros. Y precisamente por ahí queríamos comenzar, tal vez desde lo personal, usted lo conoció mucho, incluso fueron compañeros de la propia organización Tupamaro, digamos, lo ha conocido de toda su vida. ¿Cuál es, en términos personales, el legado que a usted le dejó Pepe Mujica? Bueno, Pepe es una cosa rara porque en un país pequeño y tan urbanizado como el Uruguay, era un paisano. Era una persona que siempre se sabía lo que pensaba porque lo decía francamente, aunque se estuviera de acuerdo o en desacuerdo, pero son esas personalidades que tienen que expresarse para que después la sociedad lo escuche y forma su opinión, aunque sea una opinión contraria a la de él, pero tenía la virtud de siempre decir claramente y diáfanamente lo que pensaba. En realidad era un líder político indiscutido. Con él trabajamos en el Ministerio de Ganadería, él fue el ministro y después que él se fue quedé yo de ministro. Pero más allá de eso, quizá el ministerio le quedaba chico. Fue un dirigente político creíble. Hoy la población, gran parte de la población está sintiendo algo parecido a lo que sentimos cuando se va el padre. Un Palenque seguro, alguien que siempre sabíamos dónde estaba, aunque sea para después opinar en contra. Y él eso lo favorecía. Él siempre decía, yo digo estas cosas no para que me crean, yo las digo para que sepan lo que pienso nada más. Y me parece que en términos políticos, una virtud muy grande que tuvo Mujica fue ser un batallador por la patria grande. Eso era un gran lector de la historia, un gran conocedor sobre todo de la historia argentina. Él siempre decía que con Argentina y Uruguay somos hijos de la misma placenta. Y fue el país al que fue más veces a hablar con más dirigentes. No importaba que fueran de su mismo signo político. Eso era una cosa rara, porque sectores sociales que en realidad tenían intereses muy distintos a los de los paisanos, a los de los peones de estancia, sin embargo, tenían un gran placer de conversar con él. En Latinoamérica y en el mundo también, porque fue notoria su participación en las asambleas de los presidentes de Naciones Unidas, en la cumbre de la Tierra, en Río. Era un pensador, pero yo diría que en términos intelectuales era un hombre de acción. Se puede estudiar su plataforma, las cosas que defendía, pero me parece que lo más importante es que
para él la política no era una cosa de estar haciendo análisis, era una cosa de hacer cosas y hacer cosas con la sociedad. Me parece que hoy es valorado por todo el mundo, estamos todos tristes en Uruguay. Sabíamos que esto iba a suceder porque tiene una enfermedad de muy largo desarrollo, y finalmente llegó el día de separarnos de él. Lo sentimos mucho, separarnos de él. Nos va a faltar algo importante en nuestra vida. Ernesto, antes de por ahí preguntarte cosas más íntimas o que más lo representen en su vida cotidiana, Pepe Mujica, como todos obviamente, tuvo muchas etapas de su vida pública. Me gustaría centrarme en la última, después de haber dejado la presidencia. ¿Cómo ejerció ese liderazgo que sin duda tenía? Porque a veces los liderazgos fuera del poder suelen ser complejos. ¿Cómo se atravesó eso en Uruguay y qué influencia tenía sobre la política uruguaya? Mira, él estaba en la chacra, fue senador después de haber sido presidente. Él siguió batallando políticamente en los lugares institucionales que le fueron asignados. En el Senado tenía un rol muy importante porque encabezaba, digamos, una posición bien clara frente a todos los temas. Posteriormente estaba en su chacra, tranquilo. Nunca ejerció un poder en las sombras. Lo pregunto porque él recomendaba acá a algunos políticos jubilarse. Acá a los argentinos recomendaba que dejaran espacio. ¿Qué hizo él? Pero nunca fue en la sombra. Todo el mundo era la sabía vista. qué hacía. De mañana prendía el tractor y salía un poco a recorrer sus invernáculos, su producción. Normalmente los medios de comunicación lo iban a consultar por distintas cosas y venía mucha gente del extranjero. Recuerdo, en realidad, japoneses que vinieron de Japón y se fueron a la chacra y se pararon en la puerta. Querían hablar con Pepe. Y lo sorprendente es que Pepe recibía a todo el mundo, ¿no? Nunca estuvo en la sombra, siempre estuvo a la luz del día diciendo lo que pensaba. Y en realidad mucha gente lo consultaba, del Uruguay y de fuera del Uruguay. Bueno, el año pasado también trabajó en la campaña electoral en lo que pudo para lograr que de hecho su candidato se convirtiese en presidente. Sí. Y siempre fue un hombre de partido, siempre estuvo en contacto con todos nosotros en el movimiento de participación popular, siempre dio sus opiniones, sus puntos de vista. En realidad fue un actor institucional que no estuvo en las instituciones, pero que pesaba en la sociedad. Amigos y ajenos, todos iban a la chacra a ver qué era lo que pensaba. Los canales de televisión, por ejemplo, aunque fueran amigos de la izquierda o fueran enemigos de la izquierda, no importa. Siempre querían saber qué era lo que él pensaba. Y fue una cosa rara porque él siempre decía lo que pensaba con claridad. No para que estén de acuerdo conmigo, decía, pero yo pienso esto. Y eso incidía mucho en la sociedad por la confianza que se le tenía, por ese... los líderes son líderes, emiten una opinión y a la gente le interesa saber esa opinión. Muchas veces arrastran con su opinión a mucha gente, ¿no? A mí me llamó la atención que con él siempre estuvieron vinculados hasta gente del poder, grandes propietarios, grandes empresarios, les gustaba hablar con él. En el Uruguay y en el mundo, ¿no? Él se entrevistó con Rockefeller. Pero bueno, me parece que y lo que todo el mundo le respetó fue su vida austera. Él vivía en su chacra, preparaba su mate de mañana, no tenía más que libros adentro de su ranchito, y recibía a todos los que llegaban a conversar con él. Bueno, ahí viene, está recibiendo comunicación, está muy solicitado Ernesto Agassi esta mañana, estamos hablando con un compañero de militancia. Ahí, Ernesto, ¿estás con nosotros? Ahí estamos. Sí, estoy con ustedes, sí. Sí, muy bien, estamos diciendo que estabas muy solicitado. Más allá del campo político, también tienen un campo común, que era precisamente el campo, la actividad agropecuaria. Sos ingeniero agrónomo. ¿Cómo era esa relación común en lo que había sido probablemente el amor más largo de su vida, que fue precisamente la actividad agropecuaria de Pepe? Sí, él amaba las lombrices. Vivió de la tierra cuando salió de la cárcel, vendiendo flores en la feria. Era su pasión. Era su pasión el sector. En Uruguay, en la Argentina, en todos lados, los sectores vinculados al campo, al trabajo en las estancias, siempre son postergados, son los que tienen menos derechos.
y él optó por eso, por trabajar con esa gente y ese tema, lo planteó en el gobierno, permanentemente estuvo presente. Bueno, seguimos dialogando con Ernesto Agassi, está muy solicitado. No, lo están volviendo loco esta mañana. Claro, y sí, evidentemente es de las personas bueno, que es un testigo privilegiado de la vida de Pepe Mujica. Y casi un protagonista, no solo un testigo. ¿Estamos ahí, Ernesto? Sí, estamos ahí, está medio complicadito por la llamada. Sí, lo sabemos y lo comprendemos perfectamente y especialmente le agradecemos mucho que se mantenga. Nos decía que Pepe Mujica amaba las lombrices, que es toda una definición. Sí, y las plantas y las flores, en realidad él producía flores, claro, en sus invernáculos y en su chacrita. Una chacrita muy modesta que él la pagó de su bolsillo peso a peso. Él no era de una familia propietaria, fue un trabajador de la tierra y amante de los trabajadores de la tierra. Eso lo ha caracterizado en una sociedad rara, porque los trabajadores de la tierra son pocos en el conjunto de la población uruguaya. Ernesto. Un amante de los que sufren. Ernesto, usted que lo conoció tanto y compartió tantos años, ¿qué cree que... Uy, a ver. ¿Qué cree que hizo que un líder con tal envergadura no se enfermara de poder? Porque acá, desde acá de los ojos argentinos, cuesta mucho entender esas figuras. Uy, ¿lo perdimos? Sí, bueno, lo perdimos. Bueno. Estaba muy demandado Ernesto Agassi, decíamos compañero de militancia del Movimiento de Participación Popular, que fue secretario de Agricultura cuando Pepe Mujica era ministro de Agricultura de Tabaré Vázquez. Después renunció Pepe al ministerio. Agassi ocupó ese lugar. Tuvo sus entredichos con Tabaré Vázquez. Sí, claro. Y de hecho, porque Pepe quería ser el candidato y Tabaré Vázquez postulaba a quien era su ministro de Economía, Astori, y que después se acuerdan esa interna del Frente Amplio, que nadie la vio venir, salvo Pepe Mujica, dijo, sí, yo voy a competir, y terminó siendo, digamos, el que se impuso y finalmente ganó también la presidencia de Uruguay. Por supuesto, vamos a volver a lo largo del programa a esta despedida a Pepe Mujica, que ayer murió en Uruguay.